Entramos en la recta final de nuestro programa de hoy, viendo este mar espectacular que espero que también esté disfrutando nuestra sexy psicoanalista de cabecera, Laura López. Laura, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, qué alegría con la música, entran ganas de bailar, ¿eh? La verdad que sí, porque tenemos ahí un grupito que está haciendo deporte y entonces se llaman, ¿cómo se llamaban? Dancing for Life. Ajá, muy bien. Bailando por la vida. Digo, lo he visto en español y en inglés y ahora me había quedado bloqueada. Pero Laura, estas maravillosas vistas. Maravilloso, no puedo estar mejor, vamos. Bueno, yo creo que nunca te he visto tan coloreada en nuestro programa. Es que hay que traer un poquito de color y de luz, ¿no? Porque hay que seguir adelante. Y siguiendo adelante también se sigue, y muy bien, pidiendo perdón o aceptando ese perdón, ¿no? Porque vamos a hablar del perdón, Laura. Sí, ajá. Sí, es importante este tema, me pareció, porque también vamos a darle una vuelta a ciertos aspectos del perdón, Roxana, porque sí que es cierto que es necesario perdonar, porque ¿quién alguna vez no ha cometido un error en su vida o ha estado en una posición determinada y ha hecho algo que luego se ha arrepentido? Lo que pasa es que, claro, también hay que tener en cuenta que muchas veces dice perdono pero no olvido, y uno se queda sujeto a esa situación con ese resentimiento, que es volver a vivir intensamente esa situación, porque ahí se queda enganchado a esa ofensa que no puede tolerar que le haya sucedido, ¿no? Que le hayan hecho. Entonces el perdón tiene a veces diferentes caras, porque muchas veces está relacionado también con el sentimiento de culpa y con el castigo. Por ejemplo, muchas veces pues alguien le hace algo, una ofensa a alguien, tú le perdonas y lo vuelve a hacer otra vez. Es decir, que el perdón no te exime de la responsabilidad, que eso es lo importante. Esto es como que tú no conozcas una ley nueva de tráfico, no te exime de que tengas que pagar la multa. Claro, es que puedes haberlo hecho mal, haber cometido un error o haber cometido una ofensa o haberte saltado la ley, pero no quiere decir que eso no conlleve una responsabilidad. Entonces, pregúntaselo al rey emérito. Claro, es Lo que siento, no volverá. además nuestros actos hablan de nosotros, Roxana, porque claro, muchas veces en ese acto de saltarte la ley constantemente, ofender al otro, también tenemos que tener en cuenta que hay sentimientos, afectos enquistados que a través de ese acto lo estás hablando. Claro, es que, Laura, perdona que te interrumpa, es que claro, si tú vas perdonando y perdonando la misma ofensa todo el tiempo, al final yo si soy la que estoy perdonando la ofensa todo el tiempo, al final ya digo, mira, es que paso de tu cara, ¿sabes? Claro, es que ahí está la cuestión. Ahí hablamos también de nuestra autoestima, porque claro, perdonar constantemente una ofensa, estoy hablando normal, ¿no? Que tampoco me quiero a mí misma, ¿no? Y que también hay en una cosa de sentimiento, hay una culpa inconsciente que me lleva a castigarme a través de ese tercero que me está haciendo daño, ese segundo que me está haciendo daño directamente a mí. Perdonar, oye, el otro tiene responsabilidad, puedes pasarlo una vez, pero si se reitera eso en el tiempo, ese acto está hablando de que algo le pasa a esa persona contigo o con la ley, porque ya digo, muchas veces cometemos actos que nos van a castigar después. Entonces, es el juego también que tenemos con nosotros mismos. Por lo tanto, está bien perdonar, pero no está bien, no es normal perdonar la misma ofensa o ofensas similares todo el tiempo, ¿no? O sea, tenemos que poner un límite. Claro, tiene que haber un límite, porque muchas veces el perdonar es como cuando uno se confiesa, hace como de confesor, uno se confiesa y ya ahí queda libre de culpa para volverlo a cometer otra vez. Entonces hay que darle una vuelta a esa situación, ¿no? Porque ahí somos agentes de las cosas que nos suceden en la vida, y en ese perdón estamos hablando del sentimiento de culpa, del castigo, de lo que nos pasa en la relación. Ojo, porque muchas veces en todos nosotros tenemos que aprender a manejar pues que hay hostilidad, que hay ofensas, hay cosas que no nos gustan, y a veces se escenifica en forma de ofensa hacia el otro. O hay personas que son muy rencorosas, que alguien le hace algo hace 20 años y se queda eso enquistado ahí y están enganchados, no pueden soltar esa situación y no es algo del pasado, está en el presente, o la pueden desplazar a otras situaciones. Por ejemplo, una persona, yo sentí que fue una ofensa para mí en el amor, vamos a poner el ejemplo del amor, sentí ese desamor y ahora voy desplazándolo a otras personas. Entonces ahí en mi acto estoy mostrando que no he perdonado a esa otra persona, ¿no? O esa situación que para mí fue muy sufriente. Entonces no es lo que yo hago, sino es lo que hago con eso.
Y claro, perdonar también tiene que ver con resignificar, ¿no? No quiere decir que a lo mejor esa relación vaya a ser la misma relación, pero también es poder transformar y hacer de eso otra cosa. Si no, me voy a quedar anclado en el rencor y en el odio. Y eso es una manera de seguir vinculado a ese ideal o a esa otra persona. Entonces a veces necesitamos una vuelta para transformar algunas ideas en nosotros. Ahora que estabas hablando del amor y antes que estabas hablando de el que no podemos estar perdonando todo el rato la misma ofensa, me están viniendo, el primer tema que me viene a la cabeza son los malos tratos, las mujeres maltratadas. Que perdonan o ya es que ya no saben ni qué hacer las pobres, ¿no? Claro, lo que pasa es que ahí tendríamos que estudiar, jugaban ¿no? muchas más cosas. Hay más cosas en juego, ¿no? A veces esa facilidad de perdonar, de otra vez caer en la misma trampa, por así decirlo, habla también de eso, de una forma de pensar el amor o también de cierto masoquismo que a veces se pone en juego en la persona, en la que hay aspectos un poco delicados y difíciles de simplificar así a simple vista, ¿no? Pero está muy relacionado esa cuestión del perdón con la autoestima y con la situación que tenemos con nosotros mismos y con los otros. Y si hablamos de perdón indirectamente, también estamos hablando de rencor, ¿no? Porque estás diciendo que se nos queda enquistado, eso al final es rencor. Claro, y ser rencoroso no es bueno. No te sirve. A veces es mejor olvidar, pasar página y continuar, porque si no uno se queda de esa persona, desecharla de tu vida. Claro, es que hay relaciones o transformar tu manera de relacionarte, no con esa persona, porque al fin y al cabo nos terminamos relacionando con la imagen que tenemos del otro, ¿no? Las personas cambian también, pero también uno tiene que transformar su manera de pensar las relaciones o la relación que tiene con esa persona. Si la transforma, no quiere decir que tengas que romper, hay relaciones que claro que hay que mantener distancias y transformarlas, pero a veces pasa el tiempo y uno también se transforma y la otra persona se transforma y se puede comenzar a conversar, ¿no? Pero el odio y el rencor no son buenos consejeros para vivir, porque al final terminas contaminando otros aspectos de tu vida. Por eso es mejor psicoanalizarse, analizarlo en el diván para poder transformarlo, porque si no lo puedes estar desplazando en otras personas que asociativamente tienen que ver, están conectadas en algún aspecto con esa otra. Laura, ¿lo ves mucho en tu consulta, este tema de que la gente no pueda avanzar porque no perdona? Sí, además que es interesante porque vemos que ese tema hemos dicho que está relacionado también con el sentimiento de culpa inconsciente, estamos diciendo, ¿no? El sentimiento de culpa inconsciente tiene que ver con algo que uno desea, que fantasea, que es del orden del egoísmo o de lo erótico o de la hostilidad hacia el otro, y que a veces a través de las ofensas y de ese que no puedo perdonar al otro, estamos hablando de que algo de mí mismo que tal vez yo no puedo perdonar. Entonces también es importante la relación que uno tiene consigo mismo, porque en todos nosotros hay un policía interior, un super yo, que está vigilando una moral que nos hemos construido, que si nuestro yo, digamos, escucha demasiado esa parte, ese policía interior, ciertos deseos o ciertas tendencias que tenemos nosotros pueden ser cruelmente castigadas. Entonces vamos a buscar en la realidad situaciones que nos van a llevar a castigarnos. Entonces por eso es importante también la relación que tiene con uno mismo, y que uno no lo sabe hasta que en su realidad se va encontrando con personas, le van pasando situaciones y se va castigando, le van ocurriendo incidentes, no puede seguir adelante, no puede prosperar porque algo le pasa, alguna cosa está enlazada con ese conflicto interno que tiene. ¿Hay alguna cosa que no se puede perdonar bajo todos los derechos, leyes y normas que amparan al psicoanalismo? ¿Tú qué dirías? Roxana, ¿tú qué dirías? ¿Tú qué dirías ante esa pregunta? Yo creo que alguna cosa no se puede perdonar. Ajá. A mí me parece importante porque has reseñado la ley. Es importante esa cuestión con la ley. Lo que no se puede perdonar es que una persona reincida y siga saltándose la ley, porque eso al final en la sociedad te va a llevar a la cárcel. Entonces lo que no se puede perdonar es que, a pesar de haberte señalado en muchas ocasiones que te pasa esto, que hay algo que te está saltando y que estás ofendiendo al otro, sigas siendo de esa manera, ¿no? Que lo que no se puede perdonar es que debemos de transformarnos para vivir con los otros, para vivir con las otras personas, porque cuando vivimos con los demás hay unas normas generales, unas normas sociales, por así decirlo, que son necesarias que las cumplamos para convivir. Incluso vemos en situaciones en los países, ¿no?, de dictaduras, de ofensas graves a determinadas comunidades, ¿no?,
el perdón ya es algo necesario, porque necesitamos que alguien se haga cargo de ese daño que ha podido realizar al otro. Si no, es como una sensación de impunidad, que cualquier cosa puede hacer cualquier persona a cualquier persona, y eso no es así. Eso debe estar también penado, debe estar castigado, porque no se puede hacer cualquier cosa a cualquier persona. Al final te terminas tocado tú también, ¿no? Porque siempre vas a formar parte y te vas a sentir identificado con el otro. Entonces hay unas normas sociales que también a nivel personal te puede afectar esa ofensa que te hagan, pero también a nivel de ciertos colectivos. Entonces hay que tener en cuenta que lo que no se puede perdonar es que no se puede uno saltar la ley cada 2 por 3, ¿no? Claro, que tiene que haber ley en la persona. Laura, ¿hay alguna estadística de quiénes son más perdonadores, si los hombres o las mujeres, o por igual? Bueno, no sé, porque no he hecho ningún estudio de las estadísticas, pero sí tenemos que decir que en todos nosotros hay un lado masculino y un lado femenino, y que también está relacionado con el masoquismo, con la autoestima, con la necesidad de castigo, ¿no? Entonces hay muchos elementos en juego que no es tanto dividir en género de hombre o mujer, sino hay un lado masculino y un lado femenino. Y bueno, que está relacionado con esa cuestión de la autoestima y de pasar página al fin y al cabo, ¿no? Que hay veces que uno se engancha a una determinada situación de su vida y no puede pasar página, o lo escenifica en el cuerpo, ¿no? Incluso me acuerdo que había un caso muy interesante, Rosana, de que hay una estructura psíquica que se llama la histeria, ¿no? Que tiene que ver con las parálisis faciales, las funciones. Y me acuerdo que había un caso de una persona que recibió una ofensa tan grande para ella que se le paralizó un lado de la cara, y le sostenía ese síntoma, la frase que decía que es como si me hubieran dado una bofetada, ¿no? Entonces eso no es lo que te pasa, porque tenemos que convivir con que va a haber ofensa, va a haber cosas que nos van a pasar, va a haber dolor, también alegría, ¿no? Pero es como tú reaccionas ante eso. Fíjate que se puede reaccionar incluso con una parálisis facial, y lo que sostenía esa frase era algo que no podía tolerar y soportar de lo que el otro le había dicho, que le había escenificado en su cuerpo, ¿no? Entonces poder liberarse de eso, y eso te permite el psicoanálisis, poder hablar y de realizar esa realidad, resignificar las cosas, y que hay cosas que bueno, que uno puede estropearse la vida si está sujeto a determinadas situaciones y determinadas reacciones, ¿no? A veces ayudarte a liberarte de eso, ¿no? A liberar esa carga y darle otra vuelta a esa situación. No permitirla, porque está claro que hay cosas que no se tienen que permitir, que hay que poner unos límites, pero que no te afecte, ¿no? En tu vida. Al final, claro, es que todo esto termina generando ansiedad, estrés. A esa persona le dio una parálisis, como a otros se le puede quedar el cuello de lado, ¿no? O sea, claro, en cada persona, con una contractura brutal. Claro, en cada persona se va a escenificar de manera diferente, y sí que es cierto que puede haber síntomas en el cuerpo, pero también puede haber síntomas en lo social, porque hay personas que no pueden amar a otras porque sienten que hubo un primer desengaño amoroso. Entonces es ayudarles a hablar y a transformar ciertas ideas y ciertas posiciones que le están llevando a tomar rumbos en su vida en las que aparecen situaciones en las que se refleja ese no poder perdonar al otro y el quedarse enganchado en esa situación. Laura, estaba yo pensando ahora, al hilo de todo esto también, que estamos a punto de la vuelta al cole, pero también estamos a punto de que las mamás primerizas dejen por primera vez a sus niños en la guardería. Ajá. Entonces, la semana que viene podemos hablar de este tema, en plan el apego, lo que nos cuesta dejar a los bebés la primera vez en las guarderías, o esas vueltas al cole, porque es que hay madres que lloran más en la puerta del colegio que los propios niños. Claro, y mira, en referencia al perdón, te voy a decir una frase para cerrar un poco esta situación. Lo que no te va a perdonar tu hijo es que tú dejes tu vida para cuidarlo a él. Eso es lo que no te va a perdonar, porque el niño necesita que tú te abras al deseo, al mundo, para el que él se pueda enganchar a otras personas, para que él también pueda desear. Entonces eso es lo que no te va a perdonar. Y que no vivas tu vida a través de, o sea, tu vida sí a través de él, ¿no? Que en tus frustraciones las marques en él en plan de ánimo a hacer algo que a él no le gusta, o a ella en plan de estudia esto porque yo lo hubiera estudiado y demás, que también de esos hay muchos. Bueno, pues la semana que viene vamos a hablar de todas esas cuestiones de la dificultad de la separación de los hijos y de cómo ayudar también a poder un poco abrirnos la mente para mejorar al fin y al cabo, para poder vivir mejor. Pues mira, la semana que viene la separación de los hijos, y la siguiente, si te parece, de la vuelta
de Ajá. los cuarentañeros a la casa de los padres por diferentes circunstancias, como por ejemplo la pandemia, que mucha gente ha tenido que volver Sí. o a la casa de los padres o a tirar de los abuelos para que le cuiden a los niños. Vale. ¿Te parece que está dentro de Me 15 parece días? fantástico. Venga, Laura, pues Muy nos bien, vemos la Rox. semana que viene. Muy bien, gracias. Oye, ¿tienes alguna presentación de algún libro, algún evento, algo por ahí por el medio? Todavía no, ya estamos calentando motores, pero empezamos nueva temporada y sí, algunas cosas ya empezarán charlas y también estamos pendientes de algunas nuevas novedades. Claro, Así es que yo sé que Laura también con la vuelta al y cole el son programa, Rox, el programa Palabras para palabras Vivir. para vivir. Ujú. Exactamente, Ya los mismo lunes. comenzamos de nuevo. Así que vuelve septiembre y vuelve la rutina del otoño-invierno, Muy bien. aunque aquí en Torremolinos estemos en pleno verano. Ahora al agua, Laura. ¡Oh, qué alegría! Vamos a tirarnos a la piscina. Perfecto. Pues nos vemos el martes que viene, Claro Laura. que sí, muy bien. ¿Dónde, Muchas ay, perdona, gracias. ¿dónde puede la gente ponerse en contacto contigo? Que Sí. siempre lo decimos. Pues mira, pueden contactar conmigo al teléfono 610 86 53 55. Encantada de escucharles, de atenderles y hay que cuidar la salud mental.